Entonces, habíamos estado viendo lo que era una respiración aeróbica y lo que era una respiración anaeróbica, que en cuanto a la ganancia energética eran equivalentes y la diferencia estaba en quién funcionaba como aceptor final. Si la respiración era aeróbica, el aceptor final era el oxígeno. Si la respiración celular era anaeróbica, el aceptor final era algún otro compuesto inorgánico distinto del oxígeno. Estos dos son ejemplos de oxidaciones y, por lo que habíamos visto antes, todos los seres vivos comparten la glucólisis. Es decir, el proceso por el cual la glucosa termina rompiéndose en 2 de ácido pirúvico o de piruvato, y esto tiene como ganancia neta 2 moléculas de ATP. En realidad empezamos, como esta molécula está muy cómoda como está, ¿sí? Porque todos sus carbonos estabilizaron sus enlaces, 3, 4, 5, 6, siempre me falta uno. Yo tengo que empujar, molestar a esta molécula de glucosa para que sus electrones se exciten y sea más fácil que termine reacomodando sus átomos en la estructura molecular de este compuesto. Entonces, la ganancia neta de esta etapa va a ser de tan solo 2 moléculas de ATP, porque inicio el proceso gastando ATP. Voy a gastar 2 moléculas de ATP primero rompiendo esta estructura en 2 y fosforilando. Fosforilar, acuérdense, quiere decir agregar fosfato en las 2 puntas de esta molécula de 6 carbonos. Entonces, este es el empujón inicial que yo necesito para poder desacomodar a esa molécula de glucosa y que participe de esta serie de reacciones que constituyen esta vía metabólica que empieza en la glucosa y termina en 2 de ácido pirúvico. Entonces, empiezo gastando ATP. Esto es un proceso de oxidación. No será una oxidación completa porque claramente acá todavía tengo un montón de hidrógeno por exprimirle a este ácido pirúvico. Pero comienza la oxidación. Obviamente acá va a ser una oxidación parcial. Si después paso por la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4, hasta la etapa 3 implica la oxidación completa. Además, como es una oxidación, voy a necesitar NAD, que entra como reactivo en su forma oxidada y se carga con los electrones y protones que va cediendo esa glucosa hasta convertirse en ácido pirúvico. Voy a necesitar 2 de estos y voy a obtener 2 de estos. Y voy a empezar a cosechar la energía, que es el objetivo de la degradación de las moléculas orgánicas. Vamos a ver
que vamos a cosechar a partir de 4 de ADP y 4 fosfatos, 4 moléculas de ATP. Pero como gasté 2, puedo simplificar esto y quedarme con el balance neto, que implica que la glucosa se transforma en 2 de ácido pirúvico, 2 NAD oxidados se reducen y a partir de 2 de ADP más 2 fosfatos obtengo una ganancia neta de 2 ATPs por glucólisis. Entonces, vimos el esquema general de lo que iba a pasar en presencia de oxígeno. Pero si no hay oxígeno, es decir, si la oxidación es incompleta, vamos a hablar de un proceso de fermentación, en donde las últimas reacciones químicas tienen como único objetivo reoxidar al transportador. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo glucólisis, que es la etapa en donde hay ganancia energética. En la fermentación no hay ganancia de ATP. Entonces, este ácido pirúvico se va a convertir en el aceptor final de los electrones y protones del NAD reducido. ¿Para qué? Para volverlo a oxidar. Y una vez que lo tengo oxidado, puedo seguir haciendo glucólisis. De nuevo, yo no tengo infinitos carritos, los tengo vacíos, los tengo llenos. Tengo que tener una manera de volverlos a vaciar. En este caso, en la fermentación, no hay ni la etapa 2, ni la etapa 3, ni la etapa 4. ¿Sí? Entonces no tengo cadena respiratoria para reoxidar las coenzimas. Me tengo que arreglar de otra manera y la forma en la cual me arreglo es teniendo alguna enzima que permita que el NAD reducido se reoxide cediendo sus electrones y protones al ácido pirúvico. Dependiendo del tipo de fermentación, esta enzima tendrá distinto nombre y apellido y el producto será diferente. Si la fermentación es una fermentación alcohólica, el producto será etanol, que es un alcohol de 2 carbonos, más dióxido de carbono. Y obviamente más NAD oxidado. Si la fermentación es una fermentación láctica, el producto será el ácido láctico más
el NAD oxidado. Entonces, el NAD que entró oxidado en glucólisis salió reducido en glucólisis. Y esta etapa de fermentación tiene por objetivo recuperar la coenzima al estado oxidado, tal que yo lo pueda reusar y reusar y reusar. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuál será la ganancia neta en ATP de una fermentación? Acá, ¿hay ATP que se forme? ¿Lo están viendo escrito? ¿Hay ATP acá? ¿Dónde está el ATP? ¿Vinculado a qué? Chicos, si no me contestan me siento hablando con una pared. Acá, escribí ATP, ADP que se convierte en ATP. Asumo que me están contestando todos por el chat. No, acá no hay ganancia de ATP. La ganancia de ATP la tengo en glucólisis. Entonces, si no recupero la coenzima al estado oxidado, no puedo seguir haciendo glucólisis, que es la única etapa que me permite obtener ATP. Entonces, la ganancia neta de una fermentación es por cada glucosa tan solo 2 moléculas de ATP. Bien, con esto vimos el pantallazo general de todo el proceso. Y ahora nos vamos a la presentación de Anita, que está re linda. Y que vamos a usar para repasar lo que acabamos de ver. Te lo voy a agrandar un poquito. Ok, entonces, esto me está mostrando un capilar sanguíneo. Ese capilar sanguíneo en algún momento va a pasar por pulmón. Va a llegar a pulmón cargado de dióxido de carbono, va a eliminar el dióxido de carbono y se va a cargar de oxígeno. ¿Ok? Entonces, dentro de los glóbulos rojos hay moléculas de hemoglobina que se cargan de oxígeno a nivel de pulmón. Entonces, a nivel de pulmón, esto se carga de oxígeno y libera dióxido de carbono que recogió de todas las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Con cada bombeo del corazón, la sangre circula y va pasando por todas las áreas de nuestro cuerpo. Justamente a nivel del sistema digestivo se va a cargar de materia orgánica, moléculas. ¿Ok? Entonces voy a tener moléculas como aminoácidos,
como monosacáridos, como lípidos, como algún, eh, eh, algún compuesto un poquito más complejo, pero todas las moléculas que circulan por sangre tienen un nivel molecular. Bueno, mentira fue eso, porque hay un montón de otras cosas que circulan, pero que no van a estar siendo captados a nivel celular con destino de alimentación, ¿ok? Entonces, todas las reacciones químicas que estuvimos viendo hasta ahora, justamente tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los aminoácidos tienen nitrógeno, pero las que participan de las reacciones químicas del nudo metabólico van a tener solo carbono, hidrógeno y oxígeno, y por lo tanto me tengo que sacar de encima el nitrógeno. Ese nitrógeno en altas concentraciones es tóxico, entonces a nivel celular va a haber una serie de reacciones que lo convierten en urea. Esa urea vuelve a sangre y a nivel del riñón va a ser filtrado y va a pasar a la orina. ¿Ok? Entonces, el glóbulo rojo libera oxígeno que es captado por cada una de nuestras células. Ahora vamos a ver que el lugar específico donde se produce la cadena respiratoria, en donde se reoxidan las coenzimas, si la célula es eucarionte, es dentro de la mitocondria. Acuérdense que hay millones de bacterias que hacen respiración aeróbica. Anaeróbica o tienen la capacidad de cambiar de un tipo de metabolismo al otro, es decir, lo que denominamos bacterias facultativas. El único ejemplo que vamos a ver de células eucariontes facultativas va a ser justamente el de las levaduras o algunos tejidos específicos, como en nuestro caso las células musculares. Entonces, específicamente el oxígeno va a ser utilizado en la mitocondria durante la transformación de las coenzimas reducidas en coenzimas oxidadas. Como producto de desecho de las moléculas que degradamos, vamos a obtener dióxido de carbono y por supuesto la energía ya transformada en energía química, el ATP, que es lo que nos va a servir para todos los procesos biológicos que requieran de energía. El dióxido de carbono es eliminado, sale de la mitocondria al citoplasma, del citoplasma a sangre, va a ser captado por los glóbulos rojos y a nivel de pulmón se intercambia el dióxido con el cual se cargó a los glóbulos rojos durante su pasaje a nivel de, digamos, de tejidos musculares, etcétera, y se libera el dióxido y se carga de oxígeno. ¿Ok? Bien. Vamos a achicar esto un poquito, si me deja. Bien. Ok, entonces, esta era la ecuación de la respiración celular aeróbica. Molécula de glucosa en presencia de oxígeno que se transforma en dióxido de carbono y agua. Stop. Desde el punto de vista metabólico, ¿qué dijimos que era?
Una reacción o una vía metabólica ¿Catabólica? perfecto. Pasamos de una molécula compleja a varias moléculas más simples. Y desde el punto de vista energético, Exergónica, porque libera energía. perfecto. Delta G menor que cero. Desde el punto de vista redox, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? ¿Qué le pasaba a la glucosa? Se transformaba en dióxido de carbono. Entonces, ¿qué le está pasando? El carbono se oxida y el oxígeno se reduce. Ojo, 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 ojo. Esta molécula como tal es la que se está oxidando, ¿sí? Porque le estás quitando todos los hidrógenos, ¿sí? Entonces, este carbono es este carbono, este oxígeno es este oxígeno, ¿sí? Vos lo que hiciste fue transformar tu glucosa, oxidarla de manera completa y transformarla en dióxido de carbono. Esos átomos de hidrógeno son los que van a pasar primero al NAD o al FAD y finalmente al oxígeno que se reduce a agua. ¿Sí? Entonces vos en esta ecuación esto no lo ves, ¿sí? Porque de nuevo, este es un transportador que usás y reusás y reusás. Entonces es como que no lo pones directamente en tu cuenta cuando mirás simplemente el reactivo inicial y miras los productos finales. Pero así como no estás mirando todas las enzimas que catalizaron las reacciones de la glucólisis, ni del ciclo de Krebs, ni de todo lo que hay en el medio, que es lo que vamos a ver un poquito más en detalle ahora, ¿sí? Tampoco estás mirando las coenzimas que participaron. ¿Sí? Entonces, vos lo que mirás es el proceso global. La glucosa se oxidó. ¿Por qué? Porque perdió electrones y protones. ¿No? Entonces, vos no decís el carbono se oxidó. Decís la molécula de glucosa se oxidó y se convirtió en 6 de dióxido de carbono. Y el oxígeno se redujo y se convirtió en agua. Ok. Entonces, pregunta, ¿la oxidación de una molécula orgánica siempre requiere de oxígeno? Vimos 3 casos. Cuando el aceptor final era el oxígeno, cuando el aceptor final era otra distinta del oxígeno. Por ejemplo, si la respiración es anaeróbica, el aceptor final puede ser una molécula inorgánica distinta del oxígeno.
Pregunta acoplada, van de la mano. ¿Se degrada completamente la molécula que estamos oxidando? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la ganancia energética entre una respiración aeróbica y una respiración anaeróbica? Tienen que anotar, chiquis. Dan vuelta la hoja y miran lo que anotaron. En ambos casos, la ganancia energética es equivalente, porque la respiración aeróbica y la anaeróbica oxidan completamente la glucosa, es decir, en este caso la ecuación sería la glucosa que se convierte en 6 de dióxido de carbono. De nuevo, esto se oxida completamente, ¿sí? Porque le arranqué todos los hidrógenos. Tengo como intermediario el NAD que se reduce y se vuelve a oxidar, solo que la molécula, por ejemplo, es el sulfato que se transforma en sulfídrico. ¿Sí? Entonces, sí, la de respiración es anaeróbica, es una oxidación completa. Si es una fermentación, ¿es una oxidación completa la fermentación? Parcial. Parcial, perfecto. Por eso la diferencia en ganancia energética. La aeróbica y la anaeróbica me rinden hasta 38 moléculas de ATP. En cambio, una fermentación solamente me rinde 2 ATPs. ¿Ok? Fíjense la enorme diferencia en cuanto a la ganancia. Y esto, Anita, como es buena, se los da contestado. En la aeróbica, la oxidación de la glucosa es completa y el aceptor final es el oxígeno. En la anaeróbica, la degradación es completa y puede ser nitrato, nitrito, sulfato, dióxido de carbono, etc. Acuérdense que estos links, creo que ella los manda, mira, acá los manda el glosario de biología, en otro de los links los manda a Wikipedia, bueno, cada uno, cada cual. Y en la fermentación, la degradación, como bien acaban de decirme, es parcial. ¿Y quién es el aceptor final? Entonces, repasamos. Sin importar cuál sea la vía metabólica, si es una respiración aeróbica, anaeróbica o una fermentación, todos comienzan con la misma etapa que es la glucólisis. Entonces, acá nos vamos a preguntar, ¿es el oxígeno el último aceptor de los electrones? Si sí, vamos a tener todas estas etapas. La decarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Si no es el oxígeno, obviamente acá pues, nos comimos el tema del qué sé yo, del nitrato, de la respiración anaeróbica, pero está equivalente. Si esto fuera un sulfato, las etapas son exactamente las mismas. ¿Sí? Aeróbica o anaeróbica, las etapas son glucólisis, descarboxilación, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa.
Si en cambio estamos hablando de una fermentación donde la oxidación es parcial, el aceptor final claramente no es el oxígeno, sino que ahora vamos a ver quién es. Ok, entonces acá tenemos el dibujito de nuestra molécula de glucosa. Acá tenemos la glucosa con los dos fosfatos porque gastamos 2 ATPs. Un ATP por cada fosfato que incorporamos en cada punta de esta hexosa. Y finalmente vamos a romper esta molécula en 2 de 3 carbonos. ¿Sí? Y cada una de ellas queda con un fosfato pegado. Y tenemos que convertir estas moléculas de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato, en nuestra molécula de piruvato con 3 carbonos y sin ningún fosfato. Y acá es donde voy a empezar a ganar energía. Gasté 2 ATPs. Esto es un proceso de oxidación. Y voy a empezar a ganar un ATP por cada fosfato que tenga esa molécula pegada. Ok, a ver si me lo explica mejor. No, vamos. Vamos a salir de acá. No, no quiso salir. Til 12. Ah, es porque me está interfiriendo el lápiz. A ver ahora. Tampoco. Ah, no, perdón, porque estaba el... Ok. ¿Saben qué? No, esto no. Tiki tiki. Obviamente esta es la versión súper simplificada, en donde vamos a hablar de ver cómo esta glucosa rinde ATP al partirse en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Vamos a empezar excitando esta molécula de glucosa. Yo necesito ir desde una, digamos, de una molécula de glucosa a 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos cada uno. Y lo que voy a hacer es, en vez de llevarlo por este camino, voy a empezar gastando ATP y elevando el nivel energético de esa glucosa. ¿Sí? Entonces, en vez de bajar directamente, lo que hago es subir el nivel energético de mi glucosa gastando 2 ATPs y, por lo tanto, cosechando mucha mayor cantidad de energía. Entonces, inicio el proceso gastando 2 moléculas de ATP. Una en cada extremo de la hexosa. Ahora la voy a romper al medio
y le voy a incorporar a cada una de estas moléculas de 3 carbonos, el aldehído 3-fosfato, le voy a agregar un fosfato inorgánico. Para hacer esto, la oxido. Quiere decir que cada uno de estos nado oxidados recibe los electrones y protones y se convierte en NAD reducido. ¿Ok? Esto es lo que estuvimos charlando durante toda la fase inicial, ¿sí? Acompañando el proceso de oxidación de la glucosa, vamos a convertir NAD oxidado en NAD reducido. Y ahora tenemos cada una de estas moléculas de 3 carbonos con 2 fosfatos. Y cada fosfato que yo le arranque me va a producir una ganancia neta de un ATP. ¿Sí? Entonces, como tenía 4 fosfatos, voy a ganar al final del proceso 4 moléculas de ATP. Invertí 2, gané 4 y esto me va a dar una ganancia neta de 2 NAD reducidos y 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Eso fue el balance neto de la etapa de glucólisis. Ganancia neta, 2 ATPs. Ok. Entonces, glucólisis fue lo que acabamos de ver. Obtuvimos como ganancia neta 2 de ácido pirúvico, 2 NAD reducidos, 2 ATPs. Y cada uno de estos ácidos pirúvicos va a entrar en la mitocondria, si hablamos de una célula eucarionte, y fíjense que me está mostrando, entró en la mitocondria, y cuando está en la matriz mitocondrial, esta molécula de ácido pirúvico va a perder un carbono y los 2 carbonos restantes se van a unir a la coenzima A. Esto también es un proceso de oxidación y por lo tanto, además de la coenzima A, voy a reducir un NAD a NAD reducido. ¿Ok? Entonces, por cada ácido pirúvico que se descarboxila oxidativamente, vamos a obtener un NAD reducido y un dióxido de carbono. Entonces, por cada glucosa, 2 de ácido pirúvico, por cada ácido pirúvico, una acetil-CoA. Cada uno de estos acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs comienza con una molécula de 4 carbonos. La coenzima A lo traslada, lo acomoda y se va. Se va a buscar otro ácido pirúvico con el cual hacer más acetil-CoA. Este compuesto de 6 carbonos empieza a reaccionar, hay un montón de enzimas involucradas y esos 6 carbonos se van a reacomodar de manera tal de perder los 2 carbonos que ingresaron como grupo acetilo y se va a oxidar. A lo largo de este ciclo de Krebs se van a formar por cada vuelta del ciclo un GTP, que es equivalente al ATP, 3 NAD reducidos y un FAT reducido. Entonces, esa va a ser la ganancia neta de cada vuelta del ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, se completa la oxidación de esa molécula
teniendo una ganancia neta de 1, 2, 3 NAD reducidos, un FAT reducido y un equivalente a un ATP. Y eliminamos 2 dióxidos de carbono. Entonces, recordemos que por cada glucosa que se oxida completamente, tengo que obtener 6 dióxidos de carbono. Entonces, acá tengo 4, 2 por cada ciclo de Krebs y los 2 de la oxidación del ácido pirúvico acetil-CoA. Y después veremos que todos estos NAD y estos FAD se van a reoxidar en la cadena transportadora de electrones y eso me va a permitir, van a ceder sus electrones y protones a una serie de transportadores que van a llevarlos hasta el oxígeno y acoplado a esto vamos a tener la fosforilación oxidativa. Lo que tienen que tener recontra represente es que por cada NAD reducido que se oxida, eso equivale a formar 3 moléculas de ATP. Y por cada FAD reducido que se oxida, vamos a obtener tan solo 2 moléculas de ATP. Ok. Entonces, esta es la ganancia neta de glucólisis. 2 NAD oxidados, 2 ATP, 2 fosfatos y la ganancia neta es de tan solo 2 ATP. Porque gaste 2, gane 4. Esos NAD reducidos se tienen que reoxidar y tienen todavía un montón de energía que vamos a poder aprovechar en la medida que contemos con una cadena respiratoria que me permita aprovechar esta energía y transformarla en ATP. Entonces, nos vamos a ver qué pasa en la fermentación. Esa fermentación, como les comenté recién, podía ser de 2 tipos, alcohólica o láctica. En el caso de la fermentación alcohólica, estos 3 carbonos, el ácido pirúvico, recibe los electrones y protones del NAD reducido, que se reoxida, y se libera un dióxido de carbono, dándome como producto un compuesto, el etanol, de tan solo 2 carbonos. Entonces, esta es la ecuación general de la fermentación alcohólica. Fíjense, fermentación, parte del ácido pirúvico, termina en el etanol y el dióxido. De nuevo, no hay ganancia de ATP acá. Esta etapa solamente me sirve para reoxidar la coenzima. Tanto el dióxido de carbono como el etanol son liberados al medio. No sé qué habrá querido decir Anita con esto, pero supongo que ese etanol es con el que podemos obtener cerveza o podemos hacer, en el caso de las levaduras, podemos hacer el pan. Obviamente también son las mismas levaduras las que usamos para degradar la glucosa de las uvas y obtener el vino o hacer la cerveza. Entonces, en definitiva, la glucosa se convierte en 2 de 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Acá es donde se obtiene el ATP y asociada a la glucólisis se reducen 2 NAD oxidados y se obtienen 2 NAD reducidos.
es el ácido pirúvico el que funciona como aceptor final de los electrones y protones del NAD reducido, que se reoxida generando el etanol y el dióxido de carbono. La fermentación láctica va a tener un objetivo similar, pero va a ocurrir en otro tipo de células. Por ejemplo, en las bacterias que usamos para hacer yogur. O en nuestro caso, cuando no tenemos suficiente oxígeno disponible, podemos hacerlo en nuestras células musculares. De nuevo, la función de este proceso es tan solo reoxidar las coenzimas. Ese lactato en altas concentraciones es lo que nos produce los calambres, y ese ácido láctico justamente se acumula porque hay poca, no me va a salir, poca sangre circulante, digámoslo así. Pero cuando puede ser liberado, pasa a hígado y en hígado se regenera en piruvato. Entonces, de nuevo, el objetivo es el mismo, que el ácido pirúvico sea el aceptor final de los electrones y protones provenientes de glucólisis. De esa manera recupero el NAD oxidado y sigo haciendo glucólisis. Ups, me fui para atrás, me parece. Y sigo haciendo la glucólisis, que es la única parte de todo este proceso que produce ATP. Entonces, ahora nos vamos a ir a las etapas cuando la oxidación es completa. Es decir, cuando estamos haciendo una respiración celular aeróbica o anaeróbica. Entonces, después de la glucólisis, la siguiente etapa va a ser la descarboxilación oxidativa del piruvato. El ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. En células eucariontes, estas últimas tres etapas ocurren en la mitocondria. Esa mitocondria tiene una membrana externa lisa, una membrana interna replegada, y esa membrana interna replegada es lo que delimita la matriz mitocondrial, que es todo lo que queda por dentro de esta membrana interna. Esa membrana interna está replegada y estos repliegues son lo que llamamos las crestas mitocondriales. Y vamos a ver que es dentro de esta estructura que en la matriz mitocondrial ocurre en la etapa 2 y 3, es decir, descarboxilación y ciclo de Krebs, y en las crestas mitocondriales la etapa de reoxidación de las coenzimas y la síntesis de ATP. Ok, entonces esto ya lo charlamos varias veces. El compuesto de 3 carbonos se va a convertir en un compuesto de 2 carbonos que queda unida a la coenzima A. Entonces, para que esto ocurra, necesito la coenzima A y NAD oxidado, porque esto es una oxidación. Entonces, por cada ácido pirúvico que se transforme en acetilcoenzima A, necesito un NAD y una coenzima A. Y obtenemos como producto acetil-CoA y dióxido de carbono. Como por glucosa tenemos 2 ácidos pirúvicos, la ecuación general de esta etapa va a ir todo por 2.
Y ahora esa acetilcoenzima A nos va a transportar los dos carbonos hasta el ciclo de Krebs, que como vimos comienza con un compuesto de 4 carbonos. La acetilcoenzima A viene, transporta el grupito de los carbonos, lo deja y se va. Se va a buscar otro ácido pirúvico al cual convertir en acetilcoenzima A. Es un carrito transportador. Se une al ácido pirúvico, lo convierte en acetil-CoA y se lo lleva hasta acá y lo vuelve a buscar. Este, que es el citrato, tendrá los 6 carbonos y vamos a ver que hay una serie de reacciones durante las cuales vamos a convertir el de 6 carbonos en uno de 5 carbonos, liberando el primero de los dióxidos. ¿Sí? Fíjense que entraron 2 carbonos. Cada uno de estos carbonos los voy a separar y los voy a liberar como dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, esta de 6 se convierte primero en una de 5 y después en una de 4. En cada etapa, que va a ser modulada por enzimas específicas para cada una de estas etapas, va a terminar de oxidarse ese compuesto, tal que al final del proceso obtengo 3 NAD reducidos, un FAD reducido y, como les decía, estos son nucleótidos, solo que en vez de tener como base nitrogenada la adenina, tenemos como base nitrogenada a la guanina, pero la energía que se lleva es equivalente a la de un ATP y así lo vamos a contar cuando hagamos las cuentas para obtener esos famosos 38 ATPs. Entonces, estos serán los reactivos: el acetil-CoA, 3 NAD oxidados, un FAD oxidado, un GDP, un fosfato, y los productos serán la coenzima A, que se va a buscar otro ácido pirúvico, los 2 dióxidos de carbono, los 3 NAD reducidos, el senquiúnico FAT reducido y el GTP. Pregunta: ¿se degradó totalmente la glucosa a dióxido? Ya lo charlamos esto, lo vimos en la otra no me sale, en la otra película, en la serie de diapos que vimos recién. Habíamos obtenido un dióxido de carbono por cada ácido pirúvico. A ver si puedo dibujar acá. Por cada glucosa obtuvimos 2 de ácido pirúvico. Por cada ácido pirúvico obtuvimos un acetil-CoA más un carbono. Como tenemos 2 de ácido pirúvico por los 6 carbonos de la glucosa, acá obtenemos 2 y vamos a necesitar 2 vueltas del ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, por cada vuelta del ciclo de Krebs, obtenemos
2 dióxido de carbono. Quiere decir que cada acetil-CoA se convierte en 2 dióxidos de carbono cuando pasa por Krebs. Con lo cual, 2 vueltas, tenemos que multiplicar todo esto por 2, porque voy a necesitar 2 vueltas cuando cuento por cada glucosa. Cada acetil-CoA es una vuelta de Krebs. Quiere decir que esto ocurre 2 veces. Y por cada vuelta del ciclo de Krebs obtengo 2 dióxidos. 2 vueltas en total por glucosa. Tengo acá los 2 primeros carbonos y acá tengo en total los 4 carbonos que me faltaban para completar la obtención de los 6 dióxidos de carbono que completan la oxidación de la glucosa. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a la etapa del ciclo de Krebs, completamos la oxidación de la glucosa. Esto lo completan ustedes y, obviamente, lo que vamos a necesitar es que se reoxiden las coenzimas. Si yo me quedo con todos los carritos llenos, no puedo seguir haciendo ni la glucólisis, ni la descarboxilación, ni el ciclo de Krebs. Y con esto terminamos la clase de hoy. Esta presentación la deben tener en el foro. Y lo que les queda por ver es la etapa de la cadena respiratoria, en donde se ceden los electrones y los protones a la cadena de transportadores de electrones, y eso está acoplado a la síntesis de ATP. Pero eso se lo dejo a Anita, salvo que se quede sin voz para el jueves, y entonces nos volvemos a ver. Entonces, con esto